Yom HaKippurim. La fiesta, la oportunidad, la ventana, el portal que se abre en este día del séptimo mes de Tisri, comúnmente se llama Yom Kippur o Día de la Expiación. La Torá lo llama Yom HaKippurim, que significa el día de las expiaciones. Yom HaKippurim, este día de las expiaciones, es el aniversario del día en que Moshe trae el segundo conjunto de tablas, o comúnmente llamados los 10 mandamientos del monte Sinaí. Esto significó que Yahweh perdonó al pueblo por la transgresión del becerro de oro. Para todos los tiempos, en este día fue decretado para ser un día de perdón por nuestros errores. Sin embargo, esto se refiere a la transgresión contra el Creador mismo. Las transgresiones contra nuestro prójimo requieren que corrijamos nuestros errores y busquemos el perdón. Entonces, más que nada, este es un día para la confesión y el arrepentimiento. Toda la liturgia de este día se centra en dos aspectos: el arrepentimiento y el perdón. Comenzamos con citas que se encuentran en la Torá. Nos dice en Levítico 16:29, en Levítico 23:28 y en Números 29:7-11: esta será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo lo dedicarán al ayuno y suspenderán todas sus labores. Lo mismo los israelitas que los extranjeros que viven entre ustedes. En Levítico 23:28 nos dice: no hagan trabajo alguno ese día, porque es el día del perdón, en el que obtendrán el perdón ante Yahweh su Elohim. El que no dedique ese día al ayuno, quien quiera que sea, será eliminado de entre su pueblo. Números 29:7-11 nos dice de la siguiente manera: el día 10 del mismo mes séptimo tendrán también una reunión Kadosh. Dedicarán ese día al ayuno y no harán ninguna clase de trabajo. Como holocausto de olor agradable a Yahweh, ofrecerán un becerro, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Pero ahora entramos a analizar el primer texto, y tal vez el único que analicemos en esta ocasión. Y este se encuentra en Levítico 16:29. El texto en español nos dice que será una ley permanente para ustedes. El día 10 del mes séptimo lo dedicarán al ayuno y se suspenderán las labores. El texto clave en esta porción es Ta'anu et nefesh eichen, que es lo que estaba coloreado en rojo o en amarillo. Ta'anu et nefesh eichen. En español, al menos en esta versión, lo traduce diferente. En otra forma de traducción sería: en el día 10 del mes séptimo afligirán sus almas, que es como nos podría decir aquí. Ta'anu et nefesh eichen, afligirán sus almas, es como se ha traducido. Pero vamos a analizar el verbo de esta frase. Ta'anu et nefesh eichen. El verbo tanum tiene una raíz principal. Y de hecho, estas tres palabras, estas dos, es el verbo de la palabra Tanum. Aquí vemos nosotros la Ayin, la Nun y la Wab. Es parte del verbo, es parte del significado de esta palabra. Pero es impresionante cómo nos deja ver el texto hebreo. Acá en español lo podríamos, como lo tienen aquí traducido, dedicarse al ayuno, aflicción de alma, tristeza, todo lo que concierne a arrepentimiento y estar pues temerosos por lo que pueda suceder. Pero el texto hebreo nos dice otra cosa realmente diferente, que tal vez podría sonar igual, pero que de ninguna manera lo es. Ta'anu et nefesh eichen. Vamos a ver esta palabra, porque esta palabra, este es su verbo real, an. Aquí es ya pues una forma conjugada, pero también se deriva esta otra palabra, ani, que es realmente ani, anu y an, significa cantar y agradecer. Esto es su esencia de este verbo, de esta palabra. ¿Y por qué le menciono esto? Porque entonces cambia el concepto. Esta palabra, ¿dónde la podemos encontrar nosotros de cantar y agradecer? Cuando Miriam, la encontramos en Shemot 15:20, cuando después de haber cruzado el Mar Rojo, Moshe canta
inician un canto de agradecimiento al Creador, que ha echado a todo el ejército de Egipto en el Mar Rojo, lo ha cubierto. Y también Miriam. Ahí nos dice entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta y todas las mujeres le siguieron bailando y tocando panderetas. Pero en hebreo esta palabra dice Beta'an lahen Miriam, que es el 21, capítulo 21, Beta'an lahen Miriam. Y este verbo es este mismo verbo. Bueno, aquí cambia la nun porque es la nun final, pero es el mismo verbo. Estas palabras, bueno, son la composición de esta misma palabra. Este verbo, como nos lo dice aquí, es cantar. Entonces diría, cantaba para ellas Miriam, que aquí lo traducimos al revés, mientras ella les cantaba, que sería cantaba o se alegraba o agradecía ante ellas Miriam. Entonces nosotros vamos dando cuenta que esta palabra tanú no es aflicción de almas, en sí no significa ayuno. Tenemos que ayunar, pero no con el sentido de tristeza, de preocupación, de temor, de miedo, sino un ayuno alegre. ¿Y por qué hay que agradecer y por qué hay que estar alegres? Bueno, es que la misma palabra nos va a dejar entender el por qué debemos de estar muy alegres en este día de Yom Kippur. Que si vamos a ayunar, claro que tenemos que ayunar, pero vamos a ver cuál es el sentido. Ayunar con alegría, que es precisamente. Pero vamos a ver entonces este texto y lo tenemos nuevamente aquí porque es bien interesante si analizamos todo esto. No entendemos por qué vamos a ayunar estando alegres. Si de hecho, bueno, nuestro cuerpo no nos ayuda mucho cuando ayunamos, ¿por qué ayunar y estar alegres? Bueno, es que aquí nos dice Bejaita lahen lejukat. Este es un mandamiento, no es una ley. Es un jucat, es de la palabra juquín, de esas cosas que no se entienden con la razón, con la mente, con la lógica, con el sentido común. Y este es un jukot, un secreto, algo escondido, que en este séptimo mes, aquí está la palabra, Tanu nefeshot, afligiréis vuestras almas. Y vamos a ver aquí nuevamente la frase, porque quiero tomar este verbo, anu, o tanu, de la palabra afligir, que nuevamente le hemos visto que no es afligir, es alegrar. Pero vamos a tener un poquito más de información de este verbo anu, que en su conjunción ya es tanu. Y aquí lo tenemos nosotros, que esto es uno de los 72 nombres del Creador. De hecho es el número 63. Aquí tenemos las mismas letras, Ayin, Nun y Wab, pero que significa alegría. Pero de acuerdo a la tabla de los 72 nombres, que esta tabla de los 72 nombres, bueno, la encontramos nosotros precisamente antes de la apertura del Mar Rojo, en capítulo 14 de Shemot, 18, 19 y 20, cuando les dice el Creador, ¿por qué oras a mí, Moshe? Avancen, que les está diciendo, tienes todo esto. Y precisamente después de cruzar el mar es que Miriam empieza a Nun Anán a cantar, a alegrarse. ¿Por qué? Porque era un día de alegría. Porque los perseguidores habían quedado, como aquí en Yom Kippur. Si los perseguidores en contra de nuestros errores han quedado atrás, entonces no hay por qué tener tristeza. Por el contrario, hay que alegrarnos como Miriam. Hay que danzar como Miriam. Hay que cantar como Moshe y como Aarón y como todo el pueblo. Después de cruzar el Mar Rojo, ninguno lloró, ninguno se puso triste, ninguno se afligió. Por el contrario, era tiempo de alegría. Y aquí tenemos entonces el nombre número 63 de las 72 nombres, que es Anu. Y vamos a verlo, porque solamente quiero ponerlo como una constancia. Aquí tenemos Anu. Aquí está. Ayin, Nun, Wab. Y significa, el significado que le dan es apreciación, agradecimiento, gratitud. Mira aquí la definición que nos dan. A través de este nombre, estos nobles atributos de Moshe despiertan dentro de mí, imbuido con estos atributos, retengo y disfruto todas las bendiciones y tesoros en mi vida.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este Yom Kippur de acuerdo a este verbo que se tradujo como ayuno, como aflicción o como tristeza o como desesperación? Bueno, es todo lo contrario. Tengo que agradecerle al Creador de todas las situaciones, de todos mis errores que han sido perdonados, pero como lo decíamos, los que son directamente al Creador, y los que son al prójimo, arreglar las situaciones con ellos. Y este mismo verbo lo encontramos en Deuteronomio 26:5. Aquí lo vemos, la Aleph, la Ayin y la Nun. ¿Qué es esto? Y esto es en cuanto traemos las primicias. Pero ese día de traer las primicias nos dice el mandamiento en Deuteronomio 26:5 que el día de las primicias, ese día nos presentaremos en forma agradecida ante el Creador. No era en forma triste. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque entonces el verbo tanú no es de aflicción, no es de ayuno triste, es de un ayuno con agradecimiento, de un ayuno con alegría, de un ayuno con canto, de un ayuno humilde, que aquí esta palabra significa también humildad. Ani, la nun realmente está un hombre encorvado, un hombre pobre, un hombre humilde. Y es con eso que tenemos que presentarnos delante del Creador de una manera humilde, así como nos indica que nos presentemos con nuestra canasta de primicias y decirle: Creador del universo, estas son mis primicias de lo que tú me has dado. Yo era un arameo, mi padre era un arameo, era perseguido por muchos, mas sin en cambio lo cuidaste. Que es algo similar en Yom Kippur, que todos mis enemigos me persiguen, mas tú me proteges. Ante eso no puedo estar triste, ante eso tengo que estar agradecido de la misma manera. Y aquí lo dice entonces, pronunciarás. Aquí no me dice eso. Beaniyat, Beamar Talebne Yahweh, y agradecerás, diciéndole delante de Yahweh Elohim, tu Elohim. Agradecer, cantarás, estarás alegre, tendrás gratitud, apreciarás lo que te dieron, todas las bendiciones, los tesoros que has cosechado en este año. Te presentarás, en todo caso aquí, te presentarás delante de Yahweh. Pues de la misma manera que nos tenemos que presentar en Yom Kippur, con mucho agradecimiento. Pero vamos a ver aquí, otra vez el texto, Tanu Nefeshechem, que nos dice: afligirán sus almas. Con el conocimiento que tenemos entonces de Tanu, y que esto significa agradecer, humildad, sencillez, que también es alegría, entonces el texto realmente tendría que decir: harán sus almas cantar, cantarán sus almas. En el día de Yom Kippur harán cantar sus almas, no afligirán, que así le tradujeron, pero por obvias razones, que ojalá las empecemos o las podamos entender o explicar. Y dista mucho esto de afligir las almas con alegrar las almas, es totalmente diferente. Bueno, el texto así nos diría: Tanu Nefeshechem, harán cantar, o harán alegrarse, o harán que sus almas sean agradecidas delante del Creador. ¿Y por qué tenemos que alegrar nuestras almas? ¿O por qué tenemos que hacer que canten? Bueno, porque es un día muy especial. Solamente por esto, porque en este día se hará expiación por nosotros y seremos limpios de todos nuestros pecados delante de Yahweh. Este es el punto central. Vayikra 16:30. Entonces, tiene sentido. Nos alegraremos en este día porque seremos limpios de todos nuestros pecados. Entonces, ¿acaso estaremos tristes o afligidos porque nos van a perdonar nuestros pecados? Claro que no. Entonces el texto tiene razón. Harán cantar a sus almas porque todas sus transgresiones que tuvieron durante el año, estas serán expiadas, estas serán quitadas. Entonces no hay por qué preocuparse, realmente no, de
qué nos tenemos que preocupar nosotros de haber arreglado nuestra situación con nuestros semejantes? A los que nosotros ofendimos, ir a pedir perdón. Una vez hecho eso, no tenemos de qué preocuparnos y entonces podemos esperar confiadamente en que todo esto sucederá. No necesitamos afligir nuestras almas, necesitamos alegrar nuestras almas. Entonces, ¿qué sucede? Porque en Levítico 16:30 nos dice la descripción. Este es el problema, esto era lo que pasaba. El problema, el asunto, si acaso había algún asunto difícil, era para el Cohen Gadol, porque era el responsable de expiar o de llevar el cordero y depositar todas las transgresiones del pueblo de Israel sobre este macho cabrío. Entonces ya no era problema de nosotros, era problema del Cohen Gadol, que tendría que estar bien. Y aquí nos dice: con esto entrará Aarón en el lugar Kadosh, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Primeramente el Cohen Gadol tenía que expiar sus propios errores para poder expiar, o para poder llevar, no para poder expiar, sino para poder llevar todas las transgresiones del pueblo y depositarlas en el cordero. Entonces, en sí, el que tenía que estar más preocupado y ocupado sería el Cohen Gadol, más que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que estar tranquilo, regocijándose, alegrando su alma. Nos dice aquí: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará, aquí está el punto, sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. El punto es que el pueblo de Israel no tenía nada de qué preocuparse el día de hoy, porque él ya había hecho su trabajo durante 40 días, que era hacer teshuvá. Nuevamente le hago el énfasis: el que tenía que haberse preocupado el día de hoy de Yom Kippur era el Cohen Gadol. Un error del Cohen Gadol, y esto era una desgracia para toda la nación. Teniendo esto en cuenta, entonces, ¿por qué en este día tenemos que alegrarnos? Tenemos que ayunar con alegría, tenemos que cantar, tenemos que danzar, tenemos que agradecerle todo el día tantas cosas que hizo de nosotros el Creador, o que hizo por nosotros. Pero este día nos vamos a alegrar porque nos quita las iniquidades, las rebeliones, los pecados. Teniendo esto en cuenta, mire, porque entonces sí tenemos que estar muy alegres. En Hebreos 10:5-7 nos dice: por eso el Mesías, al entrar al mundo, dijo a Elohim: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí vengo, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer, oh Elohim, tu voluntad. En la gráfica anterior nosotros vemos que el Cohen Gadol tiene que entrar con un holocausto para quitar el pecado, y se necesitaba un animal para quitar el pecado. ¿El Creador estaba alegre con esas muertes de los animales? Claro que no, pero era un recurso para cubrir los pecados de la nación. Un recurso. No había otra forma, o de la otra manera. Si no había sangre de animales, tenían que pagar con la propia sangre aquellos que habían transgredido al Creador y al prójimo. Y entonces nos dice en Hebreos 9:5: pero Mashiach ya vino. Este es el punto, porque tenemos que estar muy alegres en el día de Yom Kippur, muy alegres, muy agradecidos, cantándole al Creador, alegrándonos. Dice: Mashiach ya vino, y él es ahora el Cohen Gadol de los bienes definitivos. El Mishkan, donde actúa como Cohen, es mejor y más perfecto, y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no pertenece a esta creación. Mashiach ha entrado al santuario, o al Mishkan, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros como lo hacía el Cohen Gadol, en todo caso Aarón, como lo vimos en el ejemplo.
ni para el perdón de los pecados del pueblo, sino con su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros el perdón o la salvación eterna. En todo caso es el perdón, porque estamos hablando de perdón, no estamos hablando de salvación. Es verdad que la sangre de los toros y de los chivos y las cenizas de la becerra quemada en el altar, las cuales se esparcen sobre los que están impuros y tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera, está bien. Pero si esto es así, si eso estaba bien, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Mashiach? Pues Mashiach, por medio de la Roja Kodesh, se ofreció a sí mismo a Elohim. ¿Y por qué a Elohim? Porque es el tiempo de las balanzas, como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia. Esto es lo que no podía hacer la sangre de los animales. Solamente cubría, que es kafar, que es kipur, que es kapar. Eso es cubría. Pero aquí no solamente cubre, aquí limpia, borra. Su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir al Elohim viviente. Mire lo que nos dice aquí la Mishnah. En el tratado de Tanit 26b nos dice: no hubo días más felices para el pueblo de Israel como el 15 de Av y como Yom HaKippurim. Entonces tiene razón el texto, que no debemos afligir nuestras almas en este día. Por el contrario, tenemos que alegrarnos. No hubo días más felices para el pueblo de Israel como el 15 de Av. ¿Qué celebró el 15 de Av? El 15 de Av fue cuando paró la muerte de todos aquellos que salieron de Egipto hacia Canaán, que durante 40 años murieron todos aquellos que lloraron sin causa en el acontecimiento de los espías. Y el Creador se molestó con ellos y les dijo: ninguno de ustedes va a entrar. Y año con año morían bastantes. Y en el día 15 de Av, que era la luna, estaba en su esplendor, la luna llena, como hoy en Yom Kippur, que está la luna llena, bueno, el día de Sukkot, entra la luna llena ahora, el pueblo se dio cuenta que ya nadie murió. El 15 de Av nadie murió. Y entonces se le llamó el Día del Amor. Y de ahí que salían a danzar. Bueno, así como está este cuadro de estas personas danzando, es como se debe de danzar, de alegrarse hoy, de regocijarse hoy, de cantar hoy el día de Yom Kippurim, porque así lo establece el escrito. No es Yom Kippur, es Yom HaKippurim. No hubo días más felices para el pueblo de Israel como el 15 de Av y Yom HaKippurim. Este es el 15 de Av, donde ya nadie moría, donde se casaban, donde se alegraban. ¿Y qué es el Yom HaKippurim? Nada más y nada menos que cuando Moshe retorna con el segundo C de las tablas. En las primeras tablas fueron vedadas, lógico, esas venían muy abiertas, estas están cerradas. Se quiere decir que el escrito que está aquí no se entiende. Pero ¿cuándo se entiende? El día de hoy. El día de hoy, Yom HaKippurim, Moshe, bueno, en un día como hoy, Moshe llega ante el pueblo de Israel en la tarde y dice: los ha perdonado el Creador. Entonces, trayendo la primera, el inicio de esta charla, habría que afligirnos y llorar y pedir perdón cuando Moshe nos dice que el Creador nos ha perdonado y por tanto nos ha dado a su Torah. ¿Habría que llorar? Claro que no. Habría que alegrarse. Habría que estar muy feliz. Esto es lo que nos dice Tanit. No hubo días más felices para el pueblo de Israel como el 15 de Av y como Yom HaKippurim. Nuestro trabajo ya lo hicimos. Tuvimos 40 días para arreglar nuestros asuntos. Pero hoy es la buena oportunidad de escudriñar el texto, las segundas tablas. Y no comemos porque al escudriñar las tablas, al escudriñar el texto, el rollo, podemos encontrar los secretos que estaban en las primeras tablas. Y entonces si comemos, pues le damos permiso al Hasatán
y entonces se vuelven a bloquear. Todo el texto que está en los rollos actuales vienen muy cerrados. Hay que abrirlos. Y a partir de hoy, que es Yom Kippur, y hasta el 22 de Tisri, que termina Sukkot, son los días más propicios para entender todas las claves que vienen escritas en este libro. Por eso no comemos, porque nuestro cuerpo, aunque lo debilitamos un poco, nuestra alma brilla con la luz de este día, de que nos perdonan nuestras iniquidades, y el día en que podemos encontrar los mejores secretos de la Torá para nuestra travesía en este sistema. Que tenga un muy feliz Yom HaKippurim. Y repito con el énfasis, no hubo días más felices para el pueblo de Israel como el 15 de Av y como Yom HaKippurim. Que disfrute este maravilloso día. Shalom Aleichem y hasta la próxima.